Hola, buenas noches. Mi nombre es Libardo Valencia, soy médico terapista de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano y hoy les voy a hablar de ecografía pulmonar, nociones básicas. Cuando hablamos de ecografía pulmonar debemos tener en cuenta que el aire ha sido considerado con anterioridad como un obstáculo en la ecografía, basado en el principio en que refleja las ondas sonoras como una barrera, excluyendo al pulmón inicialmente como un órgano para el estudio ecográfico. De esta falencia, de la cual se venía hablando, fue que el pionero de la ecografía pulmonar, el doctor Daniel Lichtenstein, hizo uso para el análisis de diversos artificios para demostrar su utilidad y aplicabilidad, transformando la eco pulmonar en una herramienta diagnóstica de gran utilidad, dado que no es invasiva, es rápida, es económica y se puede realizar a la cabecera del paciente. Pero, ¿qué necesitamos para realizar la ecografía pulmonar? Solo disponer de un ecógrafo bidimensional con sus respectivos transductores. Algo que se enfatiza mucho en la eco pulmonar es que sea lo más sencilla posible. Para esto debemos disponer de transductores, bien sea de baja frecuencia como el transductor convex y el sectorial para la evaluación de estructuras profundas, en el caso de que queramos evaluar derrames pleurales o condensaciones, y el transductor lineal, que es el de alta frecuencia, que nos va a ofrecer mayor resolución a expensas de poca profundidad, el cual vamos a usar para el estudio detallado de la pleura. Por convención, la marca del transductor se apoya en forma perpendicular a los espacios intercostales, apuntando el señalador hacia la cabeza del paciente, de tal manera que la derecha de la pantalla corresponde a la parte superior de la zona a insonar. Y para empezar a insonar el pulmón nos podemos acoger al protocolo propuesto por el doctor Lichtenstein, que es el que vemos a la izquierda, donde describe los llamados blue points, por su sigla en inglés, donde divide al pulmón en 4 partes, contando otras 2 adicionales que son los punto-plaps, que ya se los voy a explicar, los cuales se sitúan todos en la cara anterior del tórax. Y para poderlos ubicar, primero colocamos las 2 manos en la cara anterior del tórax, de modo que el reborde cubital de la mano superior contacte con el borde inferior de la clavícula y la mano inferior inmediatamente por debajo de la primera mano, apuntando los dedos hacia el esternón, sin tener en cuenta los dedos pulgares. El reborde cubital de la mano inferior correspondería a lo que se conoce como línea frénica. El blue point superior, que es el que vemos en la mano izquierda, es el punto que se ubica entre la base de la unión del dedo anular y el dedo medio de la mano superior. El blue point inferior correspondería al centro de la mano inferior y el punto PLAPS, por sus siglas en inglés, que es Posterolateral Alveolar Pleural Syndrome, correspondería al punto ubicado en la intersección entre el blue point inferior y el corte que se produce con la línea axilar posterior. Es de gran importancia este punto para valorar patologías dependientes de gravedad o de cúbito, como en el derrame pleural, así como también valorar las condensaciones pulmonares. Ahora bien, pasaremos a lo que es la semiología pulmonar. Ya sabiendo la ubicación del transductor en el tórax, lo primero que vamos a observar es la línea pleural, una línea hiperecogénica representada aquí en la diapositiva con las siglas LP, o sea, es una línea que se ve más blanca, entre las 2 costillas, que sería la costilla superior y la costilla inferior, recordando que estamos haciendo un corte longitudinal. Esas 2 costillas las vamos a ver como 2 círculos negros y esos círculos negros van a estar dados por la sombra acústica que produce el hueso en el ecógrafo. Esta imagen es conocida como el signo del murciélago, que es la que vemos en esta forma. Vemos la costilla superior, la costilla inferior y en el centro vemos la línea pleural. Las 2 sombras acústicas que producen las costillas adicionadas con la línea pleural es el denominado signo del murciélago. Además de eso, vamos a ver las líneas A. Vemos la línea pleural, el parénquima pulmonar y la ubicación del transductor en esta diapositiva. Y en la parte inferior derecha vemos la imagen mental que nos deberíamos de proponer cada vez que vamos a insonar. Ahora bien,
Aquí vemos la parte del deslizamiento pleural en una línea de video ubicando las dos zonas. Con respecto a las líneas A, que son un tipo de artefacto que siempre debemos de valorar en el momento de insonar el pulmón, son líneas horizontales paralelas hiperecogénicas a la línea pleural y son secundarias a la reverberación del ultrasonido al interactuar con el aire. Lo que nos denota la presencia de líneas A es que estamos insonando una zona aireada, como es el pulmón. Aquí la podemos observar en la gráfica del lado derecho, que es una línea que es como imagen en espejo, es una línea que se ubica equidistante a la línea pleural. Y ahora también tenemos de considerar las líneas B. Las líneas B se trata de líneas que se producen por reverberación hiperecoica de la interfaz aire-agua. Son verticales y se mueven con la respiración. Son también denominadas colas en cometa. Son líneas brillantes y gruesas que llegan hasta el borde inferior de la pantalla y estas van a cortar a las líneas A. Lo que van a representar es la presencia de líquido intersticial rodeado por el aire de los alveolos. Las vamos a considerar normales hasta 3 líneas por campo insonado. Si se presentan más de 3 líneas B, son ya consideradas como patológicas. Aquí podremos observar el deslizamiento pleural que se mueve como hormigas, que se mueve como línea de hormigas, y unas líneas que cortan de manera vertical que corresponderían a las líneas B. Eso lo que indica es que el paciente es la interfase aire-gas del pulmón, que nos podría hablar en determinado caso de presencia de líquido a nivel intersticial. Y al aplicar el modo M, que es el modo de movimiento, a una gráfica que tenga en modo bidimensional, vamos a observar este signo que es común de una pleura sana o de una pleura que no tiene aire descartando neumotórax, que es el denominado signo de la playa. Aquí lo que podemos ver es la parte superior del corte del modo M, que correspondería a la línea pleural, y la parte inferior, que para nosotros sería la arena de la playa, que correspondería al parénquima pulmonar. La línea pleural correspondería a las olas. Es así como en este movimiento de la parte superior derecha que vemos a la pleura deslizándose. Al hacer el corte M vamos a observar el signo de la playa, que este signo de la playa cobra importancia más adelante en el diagnóstico de descartar neumotórax. Ahora vamos a analizar la patología pulmonar. Para entender la patología pulmonar, en ecografía vamos a dividirla en 4 grandes síndromes. El primero, el síndrome intersticio alveolar, el segundo en el neumotórax, el tercero en el derrame pleural y el cuarto en el síndrome de condensación. Y empezaremos por el síndrome intersticio alveolar. Aquí se comprenden, patologías con compromiso difuso del intersticio pulmonar. Entre estas patologías vamos a encontrar el edema pulmonar, tanto cardiogénico como no cardiogénico, la neumonía, las atelectasias, la enfermedad pulmonar intersticial difusa y el infarto pulmonar. El síndrome intersticio alveolar ecográficamente se caracteriza por la aparición de líneas B, las cuales van a ser más de 3 por campo insonado. Estas aparecen por la diferencia de impedancia acústica entre el aire alveolar y el agua intersticial, que puede ser bien sea por engrosamiento o por edema. La importancia del diagnóstico de este síndrome por ecografía radica en que su aparición se manifiesta antes de que aparezcan los cambios en las imágenes radiológicas. En este caso vemos el deslizamiento pleural con amplia variedad de líneas B que corresponderían a un paciente en edema agudo de pulmón. Ahora, el segundo síndrome sería el neumotórax. Teniendo en cuenta que el neumotórax representa un problema de pronta resolución en la terapia intensiva y que el gold estándar es la TC de tórax, los pacientes por sus morbilidades y estados críticos muchas veces son intrasladables y así es como la ecografía se convierte en una herramienta de gran ayuda para el diagnóstico del mismo. El principal signo a estudiar aquí en el neumotórax
es el deslizamiento pleural. En el neumotórax hay ausencia de deslizamiento pleural, dado que la pleura visceral y la pleura parietal no están en contacto entre las mismas, no pueden deslizarse una con otra por la presencia de aire en medio de las dos. Ahora bien, dado que si tenemos líneas A en ausencia de deslizamiento pleural y en ausencia de líneas B, esta sería una de las formas de confirmar el neumotórax. Se dice que el neumotórax es más fácil descartarlo que confirmarlo. La presencia de las líneas A asociada a una ausencia de deslizamiento pleural tiene una sensibilidad del 96% para el diagnóstico del neumotórax. Pero hay otras situaciones donde también se puede producir ausencia de deslizamiento, como en la telectasia masiva, las adherencias pleuropulmonares y la apnea sin estar enfrente de un neumotórax. Algo que podemos observar, en la parte izquierda vemos el movimiento con presencia de sliding o deslizamiento pleural y vemos el signo de la playa en la parte inferior. La gráfica del lado izquierdo es el denominado signo de la estratosfera o signo del código de barras. Obsérvese bien que en el corte en modo M, que es el que tenemos al lado derecho, no vemos en ningún momento la arena de la playa, como si lo vemos al lado izquierdo. Esto es un signo patognomónico de neumotórax y esto se produce porque por la reverberación de la línea pleural y que no alcanzamos a ver la interfase del parénquima por la presencia de aire. Entonces, otro punto también para el diagnóstico de neumotórax es el punto pulmonar. Aquí el pulmón colapsado separado de la superficie torácica por la presencia de aire puede entrar en contacto con la pleura parietal de manera transitoria durante la inspiración. En ese momento que se contacta, se le denomina punto pulmonar. Como vemos en la gráfica izquierda, observamos una transición de aire asociada con un acercamiento entre las dos pleuras. El punto exacto en donde cambia de aire a la unión entre las dos pleuras se denomina punto pulmonar. Y ese punto pulmonar, entre más posterior lo localicemos, nos va a hablar de que el neumotórax es más grande. En ese momento en que en el punto pulmonar lo logro ubicar, trazo un modo M en el ecógrafo y puedo observar la transición entre el signo de la playa y el signo de código de barras. Es un signo también patognomónico de neumotórax. Ahora bien, concluyendo, para el diagnóstico de neumotórax tenemos tres cosas. Uno, que el paciente tenga líneas A presentes. Dos, que haya ausencia de deslizamiento pleural. Tres, presencia de punto pulmonar. Ahora, ¿qué me descarta el neumotórax? Uno, que el paciente tenga deslizamiento pleural. Dos, que yo observe líneas B, dado que las líneas B se producen a partir de la pleura visceral. Y tres, que haya pulso pulmonar, un signo que lo vamos a ver más adelante cuando el paciente presenta atelectasia. La tercera patología sindromática a ver sería el derrame pleural. La ecografía nos permite evaluar tanto el volumen como en algún momento determinar las características y el sitio de una posible punción o toracocentesis. Se debe buscar siempre en las áreas declives, por eso la importancia, como les decía inicialmente, del punto PLAPS. Al contrario de los anteriores síndromes, en este tenemos una visión directa de las estructuras, dado que el líquido nos va a servir como una ventana acústica, bien sea que el paciente tenga un derrame pleural por pus o un hemotórax o un exudado. Ese líquido que está ahí en la cavidad pleural va a funcionar como ventana y no va a depender de ningún análisis de artificios. La ecografía tiene una sensibilidad del 93% para el diagnóstico de los derrames. Lo que podemos observar en la imagen superior derecha es un pulmón consolidado, colapsado, con presencia de un derrame pleural que se vería en la ecografía como anecoico. Dado que lo vemos por la ventana del lado subcostal y observamos el vaso, es una proyección intercostal izquierda. La parte inferior izquierda vemos el signo del cuadrilátero. Podemos observar la línea pleural, unas líneas que bajan de manera
vertical que correspondería a líneas B, y en la parte superior vemos una imagen anecoica que correspondería al signo del cuadrilátero, que nos haría sospechar de un derrame pleural. Y al colocar el modo M ecográfico podemos observar el signo del sinusoide, que es como una especie de ondulación que se produce cada vez que se mueve la pleura sobre el líquido. Por último, tenemos el síndrome de condensación. Este síndrome de condensación lo que nos va a valorar es la ocupación alveolar con líquido o células inflamatorias, dando una buena transmisión ultrasonográfica, dado que es presencia de líquido o de moco. El requisito imprescindible es que se encuentre en contacto con la pleura, por eso es lo que vemos ahí, una imagen o un signo que se denomina signo de la línea pleural desgarrada. Pareciera como si le hubieran dado un mordisco a la parte que está circunscrita en la circunferencia. El signo de la línea fragmentada o rasgada, como les decía, es el signo de la línea irregular pleural. Y también hay algo que se denomina patrón tisular, que es un patrón que se observa muy similar a cuando uno insona el hígado, pues la parte inferior donde dice consolidación. La sensibilidad de estos dos signos es del 90% y tiene una especificidad del 98%. Ahora bien, para diferenciar entre atelectasia o neumonía, uno puede usar también el ecodoppler, el cual mostrará un patrón de vascularización arborescente en presencia de neumonía, el Doppler color. Esto porque los procesos neumónicos se caracterizan por la presencia de hipervascularización. Aquí podemos observar en el punto PLAPS algo de derrame pleural. Observamos una circunferencia que corresponde a la proyección del diafragma, la parte derecha que corresponde al hígado, y lo que se observa más hiperecoico es una consolidación en la base pulmonar derecha. Siempre buscar las consolidaciones en el punto PLAPS. Y aquí lo que les hablaba del pulso pulmonar. Cuando sospechamos o para diferenciar entre atelectasia y neumonía, se puede usar, como lo hablé con anterioridad, el Doppler color, pero también podremos usar el modo M, donde vamos a observar el signo de la playa, como se ve ahí naturalmente, y unas líneas verticales que cortan la proyección en modo M, que corresponderían al pulso pulmonar. ¿Y por qué es? Lógicamente se produce porque al colapsarse el pulmón va a transmitir los latidos del corazón. Ahora bien, para el diagnóstico de una atelectasia pulmonar, ¿qué tenemos que tener? Ausencia del sliding, como se observa en el neumotórax, pero presencia de pulso pulmonar. Si vemos ausencia de sliding, líneas B y pulso pulmonar, estamos en presencia de atelectasia pulmonar. Esta es una gráfica tomada de un artículo publicado por la Sociedad Española de Anestesiología el año pasado, donde utilizan como una memory card para el manejo de paciente con neumonía COVID, pero que se nos puede ajustar a cualquier tipo de pacientes cuando estemos valorando ecografía pulmonar en la terapia intensiva. Vemos a la izquierda la primera columna, un patrón pulmonar normal, dado por la línea pleural, presencia de las líneas A y presencia de líneas B, menos de 3 líneas B por campo. El diagnóstico de neumotórax, que es presencia de líneas A con ausencia de líneas B, ausencia de deslizamiento pleural, ausencia de pulso pulmonar y presencia del punto pulmonar con un modo M que nos ve un código de barras. Ahora, el patrón del líquido alveolo-intersticial o síndrome alveolo-intersticial, que lo que vamos a observar es más que todo predominancia de líneas B y que se nos puede asociar a neumonías, a edema agudos de pulmón o a cualquier tipo de neumonías virales. También podemos observar el patrón C o el patrón de consolidación, que podremos observar consolidaciones subpleurales como las que se pueden ver en la parte de la neumonía por COVID o en el punto PLAPS con algo de hepatización y broncograma aéreo. Y por último, el derrame pleural, que también lo buscaríamos en el punto PLAPS, donde podemos observar si el líquido libre está tabicado o es un líquido libre, si es anecoico totalmente como debe ser, y podríamos cuantificarlo y estimar el volumen a drenar. Por último,
podremos observar la gran cantidad de usos que le podemos dar a la ecografía pulmonar en la terapia intensiva, para diagnóstico de neumotórax, para diagnóstico de consolidación pulmonar, de derrames pleurales, determinar si son complicados o son simples, para evaluar exclusión diafragmática, para valorar masas pulmonares, atelectasia, para saber si el pulmón está normal o no, para saber si hay sobrecarga hídrica o no, y hasta para valorar fracturas costales. De antemano les agradezco la atención prestada. Quedo atento a cualquier inquietud y les compartiremos bibliografía acerca de todo lo anteriormente dicho. Muchas gracias.